Te voy a mostrar las verdaderas cifras del primer año de gobierno que al presidente Gustavo Petro le dio vergüenza mostrar. Prepárate, porque te voy a mostrar lo que realmente está pasando en Colombia respecto a la seguridad, la economía y la salud. En días pasados, su excelencia... Porque lo que su excelencia quiso decir es que él se lamentó no haberlo criado. En días pasados, su excelencia el señor presidente Gustavo Petro dio su discurso sobre el primer año de gobierno en la Colombia, potencia mundial de la vida. Él mostró algunos datos que puntualmente son los datos que podía mostrar. Y aquí, con cifras oficiales, vamos a revisar cómo va la Colombia, potencia mundial de la vida en materia de seguridad luego del primer año de gobierno. Capítulo 1, seguridad. De acuerdo con el más reciente seguimiento a indicadores de seguridad y resultados operacionales publicado por el Ministerio de Defensa Nacional, estas son las cifras que tenemos hasta el mes de julio de 2023 y que el presidente Gustavo Petro le daría vergüenza mostrar. La trata de personas ha incrementado un 71%, las víctimas de secuestro se han incrementado un 86% en el año corrido, es decir, de enero de 2023 a julio de 2023. El número de casos de secuestro se ha incrementado un 96%, es decir, casi se ha duplicado con respecto al año anterior. El hurto a residencias se ha incrementado un 11%. Esto equivale a 1927 casos más que el año pasado durante el mismo periodo. En cuanto al hurto a personas, hay 39.000 casos más en lo que va el año hasta julio que en el mismo periodo pero del año anterior, con un total superior a 219.000 casos de hurto a personas. Este delito se incrementó un 22% con respecto al mismo periodo del año anterior. El país está diseñado para robar. La extorsión se ha incrementado un 26%, el hurto a motocicletas se ha incrementado un 6%, los delitos contra recursos naturales y medio ambiente se han incrementado un 23%. Curioso para el discurso ambientalista, ¿no? El apoderamiento de hidrocarburos ha crecido un 21%, la voladura de oleoductos ha crecido un 53%, con 10 casos más que en el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Nosotros no queremos ser rico es malo. Con respecto a la lucha contra las drogas, que el presidente va ganando en Twitter, las embarcaciones incautadas han disminuido un 8%, la cocaína incautada en kilogramos ha disminuido un 9%, estos son 39.000 kilogramos menos que en el mismo periodo pero de 2022, la heroína incautada ha disminuido un 44%, la base de coca incautada ha también caído un 28%, el bazuco incautado también ha disminuido un 7%. En mi gobierno los generales obedecerán al presidente de la República. La erradicación manual de coca, medida por hectáreas, ha caído un 79%. Para esta fecha, en 2022, se había erradicado manualmente más de 45.000 hectáreas y este año van apenas 9.400 hectáreas erradicadas. Insumos sólidos incautados en kilogramos ha disminuido un 38%, que son 14 millones de kilogramos menos que en el mismo periodo del año 2022. Increíbles cifras. La verdad, estas cifras dan vergüenza, pero no todo es malo. El presidente en su discurso mencionó algunas cifras positivas en materia de seguridad, y aunque en este video quería mostrarles la otra cara de la moneda, me parece que en un ejercicio de honestidad con los datos y con ustedes podemos hacer un pequeño resumen mostrándoles las cifras buenas y las cifras malas. Por eso se puede afirmar lo siguiente: los homicidios se han reducido un 3%, lo cual no es mucho, pero ese 3% equivale a más de 200 seres humanos que hoy viven. En Colombia el total de homicidios en el país van más de 7.000 personas, lastimosamente. Las masacres a julio han bajado un 5%. En el informe anterior de seguridad de junio, en lo que iba del año, las masacres se habían aumentado un 17%. Esto se debe a que en julio de 2022 las masacres se dispararon y durante los siguientes 2 meses también se dispararon. Y por otra parte, en julio de este año se presentaron el menor número de masacres del año, de acuerdo con la información que nos ha brindado el Ministerio de Defensa y es público. El secuestro se ha duplicado
duplicado este año y la trata de personas ha crecido muchísimo, 71%. Los delitos sexuales se han reducido una tercera parte. La violencia intrafamiliar también ha disminuido un 14%. El hurto a personas y residencias, junto con la extorsión y el hurto a vehículos, se han incrementado bastante este año, mientras que el hurto a establecimientos de comercio, entidades financieras, al ganado y la invasión de tierras han disminuido con fuerza en el mismo periodo, mientras que delitos contra la seguridad pública como el terrorismo han disminuido con fuerza. Los delitos contra el medio ambiente se han incrementado un 20%. Hay muchísimos menos miembros de la fuerza pública asesinados y heridos en combate, pero la lucha contra las drogas se está perdiendo con fuerza si se compara con los datos del año pasado en el mismo periodo. ¿Por qué? El Ministerio de Defensa no lo explica en el informe. Creo que sería importante y me alegra que haya menos seres humanos muriendo, pero sería interesante que el Ministerio de Defensa en los informes que muestra públicamente en su página web dé una explicación de por qué razón los indicadores se han incrementado o disminuido fuertemente, al menos los que representen una variación de más del 30%. Ahora, todo esto es con datos propios del Ministerio de Defensa de enero de 2023 a julio de 2023. Y aunque la seguridad es muy importante, ¿cómo nos ha ido en economía? Capítulo 2, economía. Prepárate porque te voy a mostrar las cifras económicas que Gustavo Petro no quiere que sepas. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la deuda de Colombia se ha incrementado en más de 57 billones de pesos de agosto de 2022 a junio de 2023. El gobierno de Gustavo Petro recibió la deuda pública en 804 billones de pesos y a junio de 2023 se deben 862 billones de pesos. Ahora, es importante observar las cifras en dólares debido a la alta volatilidad del peso colombiano frente al dólar. Y pues el gobierno del cambio recibió la deuda pública de Colombia en 182.000 millones de dólares en agosto de 2022 y a junio de 2023 la deuda está en más de 205.000 millones de dólares. Esto equivale a un aumento de más de 22.000 millones de dólares en menos de un año. ¿Y cómo nos va en crecimiento económico? Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. Pues para el segundo trimestre de este año, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 0,3% de acuerdo con las cifras que publicó el DANE. En el segundo trimestre del año pasado, Colombia había crecido 12,2%, contrasta fuertemente con el 0,3% de este segundo trimestre. También es cierto que las tasas de interés altas del Banco de la República afectaron el crecimiento, pero eran necesarias para frenar la inflación. ¿Y cómo estamos en exportaciones? Pues de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las exportaciones de enero a junio de 2023 han caído un 13,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Ahora, en materia fiscal, distintos expertos como por ejemplo el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, entre otros expertos, han señalado que el gobierno colombiano estaría haciendo cuentas alegres tanto en el marco fiscal de mediano plazo como en el presupuesto general de la nación con los ingresos y gastos del país. Pero plata es plata. Y es un tema muy serio y muy delicado que pronto les estaré trayendo a detalle para que los revisemos. Bien, esas son las cifras en materia económica. Básicamente estamos creciendo poco y nos han endeudado muchísimo más. Ahora hablemos de la salud, capítulo 3, salud. Estas son las cifras que más tristeza me dan. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en este año, del 1 de enero de 2023 al 5 de agosto del presente año, han muerto por desnutrición 177 niños menores de 5 años. Esto es algo muy triste y viene así desde antes. El año pasado, en ese mismo periodo, habían muerto 173 niños en las mismas condiciones. Sobre la violencia de género e intrafamiliar, el Instituto Nacional de Salud revela que han aumentado un 13,51% de enero a 5 de agosto de 2023 con relación a ese mismo periodo del año inmediatamente anterior. En este año se han presentado más de 88.000 casos de violencia de género e intrafamiliar. Esos son 10.500 casos más que el año pasado en el mismo periodo. Como conclusión principal, creo que cada uno puede sacar sus propias conclusiones de estas cifras del discurso que dio el presidente, pero yo diría que estamos muy lejos de ser la Colombia potencia mundial de la vida que se prometió en campaña. Y te he demostrado las cifras que el presidente Gustavo Petro le daría vergüenza decir públicamente de su gobierno. No te pierdas el próximo video donde te demostraré el desastre económico que piensa hacer este gobierno. No te lo puedes perder.